Es un gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Diego Arias, soy economista del Departamento de Agricultura del Banco Mundial y coordino las actividades en temas de manejo y gestión de riesgos agropecuarios en América Latina. Hoy voy a presentarles un poco el trabajo, la visión en temas de gestión integrada de riesgos agropecuarios y hablar un poco sobre lo que el Banco Mundial ha hecho en América Latina y entrar en detalles en el caso de Paraguay. Voy a hablar primero sobre la situación de América Latina en cuanto al comercio y a los riesgos que enfrenta el sector. Luego vamos a entrar en el detalle del caso de Paraguay y voy a terminar con algunas recomendaciones que espero les sirvan en el resto de este curso sobre gestión de riesgos y seguros agropecuarios. Como ustedes deben saber, el sector agropecuario de América Latina es de suma importancia para la economía y también desde un punto de vista social. El crecimiento del sector agropecuario de la región genera 2.7 veces más crecimiento que otros sectores. Entonces, un crecimiento en el sector agropecuario tiene un impacto mucho mayor en términos de crecimiento económico, pero también de reducción de pobreza en la economía y los países de América Latina. El PIB agropecuario de la región es 20% de la economía de América Latina, pero genera un tercio de los empleos y también emplea las poblaciones más pobres en zonas rurales. También en cuanto a gestión de recursos naturales, el sector América Latina utiliza un tercio de los recursos hídricos a nivel global y en el sector agropecuario el sector tiene una ventaja comparativa en relación a otros países del mundo, a otras regiones del mundo, lo cual hace que hoy sea considerada una de las potencias en cuanto a alimentación mundial a nivel global. Representa el 13% de las exportaciones globales de alimentos y es un porcentaje que ha estado creciendo en los últimos años. El sector ha dado un cambio muy importante en las últimas 4 décadas. Muchos de los países han pasado de ser importadores netos de alimentos a importantes agroexportadores. Vemos que las políticas hacia el sector agropecuario que antes colocaban impuestos y restricciones en cuanto a comercio y a producción, hoy son positivas. El apoyo nominal al sector agropecuario ha pasado de negativo a hoy ser positivo. Y esto ha hecho que no solamente las exportaciones de alimentos hayan aumentado, pero también las importaciones de alimentos. Como vemos en estas figuras, América Latina tiene un índice de competitividad mayor en el sector agroalimentario que en otros países y ha venido creciendo, y también vemos claramente cómo las importaciones y exportaciones de alimentos a nivel de la región han venido aumentando desde los años 70. Esta apertura comercial y este crecimiento de las exportaciones e importaciones de alimentos en América Latina y también a nivel mundial ha estado acompañado de un aumento en la volatilidad de mercados, pero también en la volatilidad climática. En la gráfica observamos cómo los precios de los alimentos han evolucionado. Aquí colocamos las últimas 5 décadas y efectivamente en los últimos 10-15 años ha habido un aumento en la volatilidad de los precios internacionales de los productos agropecuarios, pero también, como muestra el próximo slide, un aumento en el número de desastres naturales a nivel global, que ha hecho que no solamente estos eventos sean más frecuentes,
pero que tengan un impacto mayor. Eventos como sequías, como inundaciones, en el caso de México, desastres por heladas extremas. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Estos países de América Latina han pasado de tener apoyos negativos a apoyos positivos al sector agropecuario, dedicando recursos fiscales al desarrollo del sector, sacando restricciones como exportaciones, pero también ha habido un cambio en la forma de apoyar al sector. Los gobiernos han pasado de un apoyo al sector agropecuario que era principalmente basado en precios, o sea, colocando aranceles, barreras arancelarias y barreras no arancelarias en frontera, lo que hacía que el precio interno de los alimentos, de los productos agrícolas, sea mayor que el precio internacional. Han pasado de tener esos tipos de apoyo a precios a apoyos directos a los agricultores a través de recursos fiscales. Vemos aquí en este slide la evolución de México y la evolución de Colombia, donde han pasado de tener estos apoyos a precio de mercado en los años 80 y 90 a que ese apoyo venga principalmente del fisco, de los recursos fiscales, lo cual ha también forzado al sector público a que esos programas de apoyo al sector agropecuario sean más eficientes y más efectivos. Acá en el próximo slide vemos el caso de México, donde se colocan los diferentes gastos de apoyo al sector agropecuario, y vemos que el porcentaje de esos apoyos yendo a programas de gestión de riesgos. En México está el subsidio al seguro agropecuario, está el subsidio a las coberturas de precio, de opciones contra caída de precios, y el programa de respuesta emergencial a ayuda a pequeños productores en caso de desastres naturales. Esos tres programas conjuntamente son más del 15% del presupuesto para apoyos al sector agropecuario, y esos porcentajes en otros países como México han estado aumentando. O sea, América Latina ha dedicado más y más recursos dentro de las restricciones fiscales que enfrentan a los programas contracíclicos, a los programas que en años malos dan apoyo a los agricultores para sobrepasar esos eventos climáticos o de precio. El siguiente cuadro muestra también para el caso de México el ejemplo puntual de cómo la evolución de los subsidios al seguro agropecuario, lo que ha sucedido en las últimas 2 décadas. Vemos claramente que hay un aumento, y no es solamente en México, pero en otros países donde cada vez más recursos son dedicados a instrumentos como el seguro agropecuario para mejorar la gestión de riesgos y también poder disminuir el gasto público que se es utilizado frente a emergencias. Si un productor tiene un seguro, el gobierno no va necesariamente a tener que ayudarlo después de un evento catastrófico, porque el seguro va a cubrir sus pérdidas. Entonces, dentro de este contexto donde los gobiernos han puesto un énfasis mayor en la gestión de riesgos agropecuarios y en el gasto público hacia esos programas, el Banco Mundial ha tenido un enfoque de, en vez de concentrarse en instrumentos particulares como es el seguro, en traer una visión más integrada de riesgos antes de concluir o de diseñar programas específicos
como pueden ser seguros, como puede ser apoyo a sanidad animal, para justamente poder priorizar las inversiones que van a conseguir un mayor retorno económico, una mayor reducción de pérdidas del sector, sin entrar directamente desde un inicio en discusión de instrumentos particulares. Entonces, acá en este slide vemos cómo el banco tiene una visión estratégica integrada de la gestión del riesgo, incluye los tipos de instrumentos que el gobierno tiene a su disposición, sea inversión, sea asistencia técnica, sea la parte de política pública que puede generar una mejor gestión del riesgo. Tiene diferentes estrategias, esta visión integrada, no solamente esperar a que el evento, el desastre, la emergencia agropecuaria ocurra y responder, sino también activamente mitigar los riesgos. Y el tercer punto, que es el punto del curso en el cual ustedes están, que es la parte de transferencia, los instrumentos de seguro, de cobertura de precio, que hacen el tercer pilar de una estrategia integrada de riesgos. Después también es importante detallar los diferentes tipos de riesgos que van a necesitar diferentes estrategias y diferentes instrumentos. Acá en esta tipología de riesgos, en esta gestión integrada lo dividimos en tres: en riesgo de producción, todo lo que tiene que ver con clima, con sanidad animal, vegetal; en riesgos de mercado, que tiene que ver con principalmente precio, pero también acceso a mercados, cambios en medidas de importación, exportación de productos. Y el tercer área de riesgo, gran área de riesgo, es todo lo que es el medio ambiente institucional, medio ambiente de negocios, que tiene que ver con riesgos puntuales en cambios en marco regulatorio, marco legal, también temas de la infraestructura, como puede ser cortes en puertos, en carreteras, en vías fluviales. Entonces, esta visión integrada, que es representada por este círculo, tiene en el centro los diferentes actores del sector, que incluye los productores, incluye también la parte de agronegocio, las empresas, y también el sector público. El sector público, recuerden que al ser responsable por ciertos bienes públicos y servicios públicos, también tiene un riesgo fiscal en el cual, en el caso de un evento, tiene que arcar con recursos, y entonces el sector agropecuario también representa un riesgo para el gobierno. A mano derecha en el slide ven la parte de cómo esa estrategia ataca los diferentes niveles de riesgo, agarrando un riesgo específico, como puede ser la precipitación, la lluvia. Las estrategias van a ser diferentes también de acuerdo al estrato de riesgo. Si son riesgos más frecuentes, que quizá tienen menos impacto, la estrategia va a ser una estrategia determinada, quizá con mayor mitigación. Y para aquellos riesgos más catastróficos, que sean menos frecuentes pero que tengan un impacto mayor, ahí generalmente se utilizan una serie de instrumentos que van desde la mitigación hasta la transferencia y absorción de riesgo. Para poder visualizar más claramente esta visión integrada, decidí presentar el caso de Paraguay, que es un caso reciente donde el Banco Mundial ha apoyado al gobierno, pero también al sector público, al sector privado, en desarrollar un análisis integrado de estos riesgos y terminar en una estrategia con un plan de acción para poder reducir las pérdidas del sector y mejorar la gestión de riesgos. En el caso de Paraguay, el análisis integrado de riesgos y la estrategia
Primero hay que entender que es un caso particular, no es, lo que voy a presentar no es aplicable para todos los países, pero depende mucho de la situación de cada sector y de los riesgos que enfrenta. En el caso de Paraguay, el estudio, el análisis estima que aproximadamente 240 millones de dólares por año se pierden en solamente esos eventos catastróficos, esto es en términos promedios, o sea que hay algunos años como el año del 2011, donde la sequía causó 1.000 millones de dólares de pérdidas, y hay años donde no hay pérdida ninguna, ¿no? Entonces, en promedio, estimamos que por las pérdidas históricas se pierden 240 millones de dólares, lo cual representa más o menos 5% del PIB agropecuario del país, y son pérdidas extremas que podrían ser mejor manejadas y que podrían ser reducidas, ¿no? Entonces esa es un poco la premisa en la cual se comienza este trabajo, y la idea es ver dentro de esos 240 millones cuáles son las inversiones que de un punto de vista de costo-efectividad, costo-beneficio, podrían reducir esas pérdidas. También hay un tema importante que cuando uno diseña esas medidas y esa estrategia de gestión de riesgos, no solamente hay que pensar en reducir la pérdida promedio, pero en general el gobierno y definitivamente el Banco Mundial le interesa más focalizarse en aquellos productores de menores ingresos donde la gestión de riesgos es más difícil. Los grandes productores tienen accesos a instrumentos y mejores prácticas agropecuarias, mientras que los pequeños tienen más dificultad. Entonces, dentro del trabajo también se hace un énfasis en los pequeños productores, y en el caso de Paraguay, esta agricultura familiar se vio que si estas medidas eran tomadas, se podía reducir de un 30% las pérdidas que los hogares rurales de bajos ingresos perderían en estos años de desastres naturales. Finalmente también se observó que el gobierno gasta en promedio 200 millones de dólares por año para emergencias agropecuarias. O sea, luego de la sequía, luego de la inundación, luego del brote de aftosa, el gobierno paraguayo, como la mayoría de los gobiernos de América Latina, sale en la a ayudar a los productores, y en promedio gastan 200 millones de dólares. Entonces, estos 200 millones de dólares, el objetivo también del ejercicio es ver cómo se puede gastar de forma más eficiente para poder aumentar la cobertura y reducir las pérdidas. En el próximo slide vemos cómo se han identificado y priorizado los riesgos según las pérdidas históricas. Se toma para cada cultivo los rendimientos históricos, y se trata de medir la desviación, el desvío estándar, y ver cuáles son los años donde ese desvío ha sido mayor que el desvío estándar. Entonces, cuando se hace ese ejercicio, se identifican cuáles han sido los años con pérdidas extremas, y se asocia esa pérdida extrema con eventos específicos. En este cuadro se ve cómo para la agricultura empresarial, la agricultura familiar, y se colocó una tercera columna que es la parte ganadera, porque es un sector muy importante para el Paraguay, cuáles son los riesgos que han causado las mayores pérdidas. Se observa que sequía está como un riesgo prioritario en los tres sectores, pero después hay otros riesgos que son más particulares para cada segmento del sector. Tenemos obviamente la aftosa, que es solamente para la ganadería, y en la parte de la agricultura comercial la volatilidad de precios es algo importante, mientras que para la agricultura familiar es más el tema de sanidad animal y vegetal
que es prioritario para ese segmento. Entonces, luego de priorizar estos riesgos de acuerdo a los diferentes segmentos de la agricultura, el próximo paso es ir diseñando una estrategia. Esa estrategia también toma en cuenta la capacidad del sector público. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si hay un riesgo que es un riesgo importante para el sector, que causa pérdidas, pero que el gobierno ya está trabajando y haciendo lo máximo que ya se puede hacer para manejar ese riesgo, entonces la estrategia no lo va a identificar como una acción prioritaria porque ya el gobierno o el sector privado lo está haciendo. Entonces, la estrategia tiene como fin identificar cuál es la brecha, cuál es el gap principal en cuanto a las pérdidas estimadas y a la capacidad de gestión que el país tiene para manejar ese riesgo. En el caso de Paraguay, de acuerdo a estos riesgos presentados, a la capacidad del sector privado y sector público, se identificaron 4 grandes áreas, 4 pilares estratégicos para reducir las pérdidas esperadas del sector de forma sistemática. La primera es mejorar la sanidad animal, el riesgo de aftosa y de otros problemas sanitarios y de inocuidad, a pesar de que tienen probabilidad baja, en el caso de que ocurran, el impacto es muy grande. Entonces, la inversión en ese tema causa retornos económicos muy grandes por evitar pérdidas catastróficas. La segunda área es la área de innovación agrícola, en particular para la parte de la agricultura familiar. Existen muchas prácticas agropecuarias que ya existen en Paraguay, pero que todavía no han sido adoptadas por la agricultura familiar, que podrían reducir pérdidas en eventos catastróficos. Y ese sistema de innovación aún no está implementado y no llegan esas tecnologías, aunque existen, no están llegando a la agricultura familiar. El tercer pilar para la gestión de riesgos de precio en particular es el desarrollo de una bolsa agropecuaria que permita primero transparentar los precios para luego poder aprovechar que los agricultores tengan esa referencia de precio y diseñar coberturas financieras o mecanismos para poder manejar esa volatilidad en el precio. Obviamente la agricultura familiar, soja, carne, maíz, tienen acceso a mercados, bolsas internacionales, pero la gran mayoría de los productores agropecuarios de Paraguay no tienen ese acceso y los productores que también tienen acceso a esa bolsa siguen teniendo un riesgo que es el diferencial entre el precio internacional y el precio local, que ese diferencial varía y varía bastante. Por último, y es donde voy a terminar y concluir esta presentación, es la parte del seguro agropecuario. Vemos que la transferencia de riesgos es algo que en Paraguay no está desarrollado, en particular para la agricultura familiar, y entonces el sector de agricultores familiares, pero también el gobierno, como hemos visto, que gastan 200 millones de dólares por año, son riesgos que quedan en el país, no se transfieren, no se comparten esos riesgos con los mercados. Entonces, esta estrategia desarrollada ve esa oportunidad para poder transferir riesgos de la agricultura familiar, en particular los riesgos climáticos, a los mercados internacionales y así hacer la gestión de riesgos más eficiente. ¿Qué es lo que en particular se recomendó para desarrollar el seguro agropecuario para la agricultura familiar? Primero, a nivel de política, generar instrumentos de presupuesto multianual donde se pueda garantizar esos 200 millones de dólares de forma ex ante y de forma constante. Eso va a permitir el financiamiento contingente de forma más efectiva, pero también inversiones en mejorar el sistema de información agrometeorológica, la capacitación del sector privado, empresas de seguros, bancos,
y el sector público en la utilización de seguros, en el análisis y diseño de seguros, y también todo lo que tiene que ver con mejoras institucionales. Paraguay cuenta hoy con una oficina de riesgo agropecuario, pero existen mejoras a hacerse para llegar a tener mapas de riesgo agropecuario que puedan ser utilizados para la toma de decisiones. En este slide sobre el financiamiento del riesgo vemos cómo, de acuerdo a esa estrategia por estratos de riesgos, también se puede estructurar financieramente un mejor sistema de cobertura para la agricultura familiar, donde en los estratos más bajos, donde son quizá eventos más frecuentes, menos extremos, el agricultor está en condiciones de absorber ese riesgo, y ya cuando son riesgos más catastróficos, menos frecuentes, se pueden utilizar líneas de crédito, seguro y eventualmente la respuesta emergencial catastrófica por parte del sector público. En Paraguay, estos 150.000 agricultores familiares podrían recibir un apoyo de $100 por hectárea, lo cual representaría 40% del ingreso agrícola de estas familias en años malos, lo cual evitaría que ellos caigan en la pobreza o para aquellos que están en la pobreza sus ingresos caigan más. Y esto requeriría, por ejemplo, una cobertura de más o menos 1 millón de hectáreas donde estos 150.000 agricultores familiares están. Este programa, que es un ejemplo ilustrativo, costaría $100 millones. Estos $100 millones, comparados con los $200 millones que ya se gastan, podrían apalancar 8 veces más que los 100 millones que se gastan. O sea, uno compra una cobertura por 100 millones y tiene 800 millones en el año que lo necesita, ¿no? En vez de solamente contar con los 200 millones que anualmente el gobierno gasta de forma ad hoc. Entonces, esta estructura ex ante financiera permite no solamente llegar a más productores con una cobertura mayor, pero también hace el gasto público más efectivo. Uno termina gastando lo mismo o menos para poder tener más en el año que lo necesita. Entonces, para concluir, las recomendaciones en este tema a ustedes que están trabajando en el desarrollo del seguro agropecuario en la región, es que no solamente estamos hablando del ingreso al productor, de poder dar esa protección al productor, pero también de un punto de vista fiscal tiene mucho sentido poder hacer una gestión integrada y traer estos nuevos instrumentos como el seguro agropecuario para que el gasto público sea más eficiente. Vimos que a pesar de que América Latina está cada vez más integrada con los mercados y que las exportaciones e importaciones son cada vez más importantes para nuestras economías, esto ha venido acompañado de un aumento en la volatilidad que requiere de la volatilidad de precios y la volatilidad climática, que requiere de instrumentos que acompañen esa volatilidad para que el sector mantenga su competitividad y que para aquellos productores más pequeños también proteger sus ingresos. Finalmente, a pesar de que de que ha habido un aumento en el costo fiscal dedicado a estos programas, como vimos en el caso de México, como vemos en otros países de América Latina, estos apoyos son necesarios para poder hacer que el sector mantenga su posición competitiva. O sea, si el sector cada vez que hay una sequía, cada vez que hay una inundación, se descapitaliza y no puede competir con otros países a nivel mundial que no han tenido esos impactos por clima o por precio, va a ser difícil poder mantener esa ventaja comparativa que hoy es clara para
la región. Y finalmente, para terminar, de decir que no hay que mirar muy lejos para ver buenas experiencias y modelos de este tipo de gestión integrada, y sobre todo en el tema de seguros agropecuarios. Brasil, México, Perú, en este momento Uruguay, Argentina y Paraguay han estado en discusiones sobre cómo mejorar este sistema. Las experiencias de países como México y como Perú son muy interesantes en el área del seguro agropecuario, y sería importante para ustedes y para otros países interesados poder ver dentro de la misma región cuáles han sido estas experiencias y aprender para ir mejorando esa estructura de gestión de riesgos en el sector. Bueno, les agradezco, les dejo mi email por cualquier otra pregunta que tengan o duda, y muchas gracias por participar del curso.